Buen día, mi nombre es Rafael Morbo García, soy del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, modalidad a la distancia. Les voy a presentar el tema de áreas. El área es una medida de la extensión de una superficie expresada en unidades de medida denominadas superficiales. Para superficies planas, el concepto más intuitivo: cualquier superficie plana de los lados rectos puede triangularse y se puede calcular su área como suma de las áreas de dichos triángulos. Ocasionalmente se usa el término áreas como sinónimo de superficie cuando no existe confusión entre conceptos geométricos en sí mismo, superficie, y la magnitud métrica asociada al concepto geométrico área. Para el caso del área regiones planas, consideramos en primer lugar el caso en que la región está determinada por la gráfica de una función en AB y el eje OX, y después el caso en que la región la determina los gráficos de dos funciones en A, en el valor absoluto de A y B, distinguiendo entre sí estas funciones se cortan o no. Área de una región determinada por la gráfica de una función en valor absoluto AB y el eje OX. La función toma valores positivos en todo el valor absoluto de A y B, sea una función f de x definida en el intervalo de valor absoluto de AB. Si la función es no negativa, el valor absoluto AB, es decir, si f de x mayor o igual que 0 para todo, entonces el valor de la integral definida de 0 f de x entre a y b, sea a función f de x es igual al área delimitada por la gráfica de la función f de x con el eje OX entre las líneas verticales determinadas por x igual a y x igual a b, tal como se muestra en la figura. Observamos que cuando f de x no es negativa, su gráfica se sitúa por encima del eje OX o en la forma positiva del eje de ordenadas. La función toma valores negativos en todo el valor absoluto de A y B. Si la función f de x es negativa, su gráfica se sitúa en la parte del plano que corresponde al eje de las ordenadas negativo, entonces el valor de la integral de la función f de x es negativo e igual en valor absoluto al del área, delimitada por la gráfica de la integración con el eje OX entre líneas XA y XB. En general, si el área que se requiere calcular la delimita con el eje OX y X va a ser igual a A y X va a ser igual a B, la gráfica de una función f de x cuyo signo a lo largo del intervalo del valor absoluto de A y B pasa de positivo a negativo. O al contrario, habrá que tenerlo en cuenta y hacer el cálculo de área total sumando las áreas parciales calculadas en los intervalos del signo constante. Áreas determinadas por los gráficos de dos funciones en valor absoluto de A y B. Las gráficas de las funciones no se cortan en AB, dadas dos funciones fx y gx. Para calcular el área determinada por sus gráficas entre las líneas verticales, x va a ser igual a y x va a ser igual a b, bastará para calcular las áreas determinadas por cada gráfica con el eje OX entre x a y xb, y después restar o sumar dichas áreas según sea la situación. Consideremos en primer lugar el caso en el que de las funciones es mayor o igual que la otra de todo el intervalo considerado. Es el caso en la que la gráfica de una de las funciones se sitúa por encima de la gráfica de la otra. Supongamos, por ejemplo, que f de x mayor o igual que g de x en todo AB. Entonces el área buscada es la integral de la diferencia entre las funciones fx y gx, o sea, la función de f de x menos la integral de g eje de x igual a la función de fx menos gx. Este es el tipo de área, el área bajo la gráfica de una función y cómo se grafica, así como también el área entre las gráficas de funciones, y así se grafica. Para calcular el área de superficies curvas se requiere introducir método de geometría diferencial. Para todo, definir el área de una superficie en general
que es un concepto métrico, se tiene que haber definido un tensor métrico sobre la superficie en cuestión cuando la superficie está dentro de un espacio euclídeo. La superficie heredada, una estructura geométrica natural inducida por la gráfica euclídea. Bueno, la historia. La idea de que el área es la medida que proporciona el tamaño de la región encerrada de una figura geométrica proviene de la antigüedad. En el antiguo Egipto, tras la crecida del río Nilo inundando los campos, surge necesidad para calcular el área de cada parcela agrícola para restablecer sus límites. Para solventar eso, los egipcios inventaron la geometría según Heródoto. Método para calcular. El método para calcular el área de un polígono como la suma de las áreas de los triángulos es un método que fue propuesto por primera vez por el sabio griego Antifón hacia el año 430 a.C. Hallar el área de una figura curva extraña más dificultades. El método de agotamiento consiste en inscribir y circunscribir polígonos en la figura geométrica, aumentar el número de lados de dichos polígonos y hallar el área buscada. Con este sistema, que se conoce como método de exclusión o de Eudoxo, consigo hallar la fórmula para calcular el área de un círculo. Dicho sistema fue empleado tiempo después por Arquímedes para resolver otros problemas similares, así como el cálculo aproximado del número pi. Área de superficies curvas. El área de una superficie curva es más complejo y en general supone realizar algún tipo de idealización o límite para medirlo. Cuando la superficie es desarrollable, como sucede en el área lateral de un cilindro o de un cono, el área de la superficie puede calcularse a partir del área desarrollada, que siempre es una figura plana. Una condición matemática necesaria para una superficie sea desarrollable es que su curvatura gaussiana sea nula. Cuando la superficie no es desarrollable, el cálculo de la superficie o la fórmula analítica para encontrar dicho valor es más trabajoso. Un ejemplo de superficie no desarrollable es la esfera, ya que su curvatura gaussiana no coincide con el inverso del radio cuadrado y por lo tanto no es cero. Sin embargo, la esfera es una superficie de revolución. La superficie de revolución es citada la fórmula. Cuando una superficie curva se puede generar haciendo girar una curva plana o generatriz alrededor de un eje directriz, la superficie resultante se llama superficie de revolución y su área puede ser calculada fácilmente a partir de la longitud de la curva generatriz, que al girar conforma la superficie. Si y es igual a fx, es la ecuación que define un tramo de la curva. Al girar esta curva alrededor del eje de x se genera una superficie de revolución cuya área lateral vale. Cálculo general de áreas. Mediante la geometría diferencial de superficie, o más generalmente la geometría riemanniana, puede calcularse el área de cualquier superficie curva finita si la superficie viene dada por la función explícita de z igual a fxy. Entonces, dada una región contenida en una superficie, su área puede ser área por la función de raíz cuadrada más 1 af entre ax al cuadrado más af entre ay al cuadrado de x de y. Este es el otro tema. 3.5 aplicaciones. Centro de masa. La conservación del momento total nos da un método para analizar un sistema de partículas. Un sistema tal puede ser virtualmente cualquier cosa: un volumen de gas, agua, de un recipiente o una pelota de béisbol. Otro concepto importante nos permite el análisis de movimiento general de un sistema de partículas. Comprende la representación del sistema entero como una partícula sencilla, cuyo concepto se iniciará aquí.
Si no hay una fuerza externa que actúe sobre una partícula, su cantidad de movimiento lineal es constante en una forma similar. Si no hay alguna fuerza que actúe sobre un sistema de partículas, la cantidad de movimiento lineal del sistema también es constante. Esta similitud significa que un sistema de partículas se puede representar por una sola partícula equivalente. Objetos móviles tales como pelotas, automóviles y demás se puede considerar en la práctica como sistemas de partículas y se puede representar efectivamente por partículas simples equivalentes cuando se analizan su movimiento. Tal representación se hace por el concepto de centro de masa. El centro de masa es el punto en el cual se puede considerar concentrada total la masa de un objeto o de un sistema. Aun si el objeto está en rotación, el centro de masa se mueve como si fuera partícula. Algunas veces el centro de masa se describe como si estuviera en el punto de equilibrio de un objeto sólido. Por ejemplo, si usted equilibra 1 metro sobre su dedo, el centro de masa de la varilla de madera está localizada directamente sobre su dedo y toda la masa parece estar concentrada ahí. La segunda ley de Newton se aplica a un sistema cuando se usa el centro de masa. F va a ser igual a ma, el centro de masa, en donde F es la fuerza externa y m es la masa total del sistema, o la suma de masas de las partículas del sistema. Va a ser igual a m, va a ser igual a masa 1 más masa 2 más masa 3 y así sucesivamente, donde el sistema tiene n partículas, que n es todo el valor, todos los valores, y ACM es la aceleración del centro de masa. La ecuación dice que en el centro de masa de un sistema de partículas se mueve como si la masa del sistema estuviera concentrada ahí y la recibiera la acción del resultante de la fuerza externa. Relación del centro de masa con el volumen. El centro de masa se relaciona con el volumen en la forma que nos ayuda a encontrar el centro de masa de un sistema. Es decir, que esto nos ayuda a encontrar el punto en que no hay torque alguno por parte del sistema. En este punto de aquí la hoja nos daría un torque alguno si tuviera un sustento. Bueno, a continuación les voy a explicar un ejemplo de cómo encontrar el centro de masa. Bueno, nos dice que hay tres masas de 2.0 kilogramos, 3.0 kilogramos, 6.0 kilogramos. Están localizadas en posiciones en las coordenadas 3.0.0, en la otra coordenada que es 6.0,0 y la última coordenada que es 4.0,0 respectivamente en metros a partir del origen. La pregunta sería, ¿en dónde está el centro de masa de este sistema? Dado que M1, o sea masa 1, va a ser igual a 2.0 kilogramos, encontrar X centro de masa en coordenadas de centro de masa. La masa número 2 es 3.0 kilogramos, masa número 3 va a ser igual a 6.0 kilogramos, X1 que son las coordenadas que va a ser igual a 3.0 metros, X2 igual a 6.0 metros y X3 a 4.0 metros. Luego simplemente realizamos la sumatoria como se indica en la ecuación 6.19. XCM igual a la sumatoria de la masa 1 por 1 va a ser, vamos a hacer una multiplicación que es 2.0 kilogramos por 3.0 metros más 3.0 kilogramos por 6.0 metros más 6.0 kilogramos por 4.0 metros. 2.0 kilogramos más 3.0 kilogramos más 6.0 kilogramos. La resolución es igual a 0, por lo que sabemos que el centro de masa está en el origen. Esto sería todo. Gracias.